Hola amigos de Trail Rain Review, hoy os voy a presentar esta maravilla de la técnica, este Garmin Fenix 5 Plus, y os voy a explicar mis primeras sensaciones con este reloj. Bueno, pues una nueva versión de este Garmin 5 Plus que mantiene más o menos las mismas dimensiones que la versión anterior, el Garmin Fenix 5, pero que ahora es un poquito más ancho, ¿vale? Casi no se nota. Eso sí, es más estrecho que, por ejemplo, otro que tengo aquí, el Fenix 3 HR, ¿vale? Más que nada, yo creo porque el sensor del Fenix 3 antiguo sobresalía un poco más. Más estrecho, más ligero que el Fenix 3, pero el mismo peso que la versión anterior, que el Fenix 5, ¿vale? Y también más pequeñito que el Fenix 3, pero manteniendo el diámetro de la pantalla. Por lo tanto, lo que se ha reducido un poco son los marcos de este reloj. Se ha hecho más estrecho, más ligero, más pequeñito, manteniendo la pantalla y también aumentando un poquito la resolución, ¿vale? Se mantiene la misma que el Fenix 5, pero se aumenta un poquito respecto a la versión del Fenix 3. Un reloj que curiosamente ha bajado en tamaño de memoria interna, 16 megas, ¿vale? Y que la autonomía para este Garmin Fenix 5 Plus es de 16 horas full, o sea, a tope 16 horas, que es notablemente menor que lo que sería el Fenix 5, ¿vale? Que estaba en 20 horas, pero mayor que el Fenix 3, ¿vale? Por lo tanto, está ahí un poco en medio. Si ponemos el modo Ultra Track, pues nos vamos a las 42 horas frente a las 60 horas que tenía el Fenix 5. Por lo tanto, una bajada considerable, pero que sigue siendo superior a la del Fenix 3, que está en 40 horas. Muy similar, pero un poco superior. Bueno, las novedades que ofrece este Garmin Fenix 5 Plus respecto a la versión Garmin Fenix 5 son básicamente se pueden incluir están incluidos mapas ya directamente dentro del reloj. Además, mapas que hemos probado y que os digo que son una pasada, que ya tienen muchos de los caminos, lógicamente no todos, pero muchos de los caminos ya marcados directamente en el mapa. Si hay lagos, si hay ríos, incluso las cimas vienen con un triangulito, por lo tanto, una auténtica pasada. Hemos salido al Pirineo, hemos salido por aquí cerca a Collserola y había muchos caminos marcados, la verdad es que una auténtica pasada. Otra de las características, recupera el Wi-Fi. El Wi-Fi que había perdido la versión 5 de Garmin, del Fenix, se recupera en esta versión, ¿vale? La 5 con Zafiro lo tenía, pero la 5 normal no. En esta versión se recupera ese Wi-Fi. Después, incorpora la recepción de satélites del sistema Galileo europeo, ¿vale? Que creo que aún no están en funcionamiento, pero les falta muy poco, si no es que no lo están ya. Por lo tanto, tenemos el GPS, el sistema americano, y tendremos también el Galileo, ¿vale? Sistema europeo. Después, otra de las ventajas, incorpora música. Por fin incorpora música. Podemos poner nuestras canciones y reproducirlas vía Bluetooth en nuestros cascos, sin tener que llevar ya otro MP3, otro teléfono, nada. Ya tenemos aquí nuestra musiquita en el cacharro este. Después, otra de las cosas, tiene el Garmin Pay. Podemos meter aquí, introducir los datos de nuestra tarjeta de crédito, ir con el reloj y pagar las cosas en los TPVs, en los puntos de venta virtuales de cada tienda, que estén preparados para ellos, que ya os digo que son casi todos, ¿vale? Por lo tanto, no hará falta salir con la cartera, o en caso que nos tengamos una urgencia, pues podemos utilizarlo, una cosa que realmente útil. Y después tiene muchas funcionalidades en cuanto al mapa, por ejemplo, tiene puntos de interés, tiene una cosa que nos ha parecido muy interesante, por ejemplo, tiene una función que le podéis decir, por ejemplo, estáis en un lugar que no conocéis y queréis hacer una de las rutas que más gente hace, ¿vale? Le podéis decir, por ejemplo, yo quiero hacer una ruta de unos 5 kilómetros en donde estoy hacia el este. Entonces, el tío te propone la ruta hacia el este, te la muestra en el mapa y podéis seguir la ruta en el reloj
dentro de este Garmin Fenix 5 Plus. Os voy a enseñar por encima todas las funcionalidades, bueno, algunas de ellas que tiene este Garmin Fenix 5 Plus, empezando por la pantalla inicial y los widgets. Dándole a los botones estos de arriba y abajo podemos seleccionar entre la hora, lógicamente, como estáis viendo aquí, le damos abajo, seleccionamos las pulsaciones, el estado de entrenamiento en el que estamos, ¿vale? Nos tenemos que medir para ello, nuestra última actividad, nuestros pasos diarios. Aquí nuestra frecuencia cardíaca, ¿vale? También tenemos el altímetro, la altitud, el barómetro también, y tenemos aquí la música. Todo esto en los widgets, dijéramos, de entrada a lo que sería el reloj. Podemos configurar aún más en esta primera pantalla. Bueno, en cuanto a deportes preconfigurados que vienen con el Garmin, solo basta darle al botón de actividad y podéis ver, por ejemplo, yo tengo configurado el trail running como por defecto, pero si ponemos aquí añadir, podemos seleccionar entre multideporte, entre carrera, entre cinta, entre pista cubierta, senderismo, escalada, bici, etcétera, etcétera, o si no, hacernos nosotros mismos nuestro deporte a la carta. Os voy a enseñar, por ejemplo, la última actividad, bueno, de las últimas que hemos hecho, es que nos lo hemos llevado al Neuville, a un 3000 del Pirineo. Aquí tenéis la actividad del 25 de julio, fijaos, se está cargando, porque tarda un poquillo en cargar el mapa, ¿vale? Tenéis la pantalla de detalle de la actividad, las vueltas, el mapa, el training effect, las zonas en tiempo, la gráfica de altitud y podéis borrar la actividad. Aquí tenéis el detalle de la actividad, ¿vale? Son datos, ¿vale? Numéricos, sin más, pero lo chulo, por ejemplo, está en el mapa. Fijaos lo que os decía, un mapa precargado ya en el reloj y que viene con senderos, que viene con lagos, fijaos, incluso con las cimas, curvas de nivel, es una auténtica pasada. Hemos seguido lo que sería el mapa en este momento para hacer nuestra excursión al Neuville, ¿vale? Si tiramos para atrás, ponemos ir, por ejemplo, otra de las cosas chulas que tiene es la gráfica de la altitud, ¿vale? El perfil que hemos hecho durante la actividad, ¿vale? Aquí lo tenéis subiendo a esos 3048 metros, ¿vale? Aproximados que tiene el Neuville. Esto sería el detalle de la actividad en este Garmin 5 Plus. Dentro de la actividad de trail running o de cualquier otra actividad tenemos pantallas con las diferentes opciones que podemos configurar. Por ejemplo, aquí tenéis las que vienen por defecto en trail running, pero podéis configurar las que queráis. Podéis poner incluso 3 informaciones en cada pantalla o 2, por ejemplo, para verlo más claro, ¿vale? Luego tenéis la pantalla del mapa, ¿vale? Aquí lo tenéis, que si picáis, mantenéis pulsado el botón de en medio, tenéis las opciones del mapa, ¿vale? Con toda la configuración de la navegación y el mapa, ¿vale? Podéis hacer zoom automático, ponerlo al norte. La verdad es que es una auténtica pasada lo que se puede hacer con este Garmin 5 Plus. Otra de las cosas que podéis hacer fácilmente es cambiar la pantalla de inicio, ¿vale? Podéis configurar las que vienen ya por defecto, clicando aquí a configuración pantalla y seleccionar entre una de las que ya tenéis, o podéis conectaros a Garmin Connect, ¿vale? A vuestro PC y bajaros alguna de las que ya están hechas, ¿vale? Para introducirlas en este Garmin 5 Plus. Os voy a enseñar las opciones que tiene la actividad, en este caso la actividad del trail running. Vamos a la actividad, picamos el botón de en medio de configurar y aquí tenéis todas las opciones que podéis cambiar directamente desde el reloj. No hace falta ir a lo que sería el PC, ¿vale? Lo podéis cambiar directamente sobre el reloj, ¿vale? Yo creo que una de las ventajas de este Garmin Fenix 5 Plus, ¿vale? Que ya venía en las versiones anteriores, pero es que es totalmente independiente del PC, ¿vale? O incluso de la aplicación para establecer las opciones que queréis para vuestra actividad. Os voy a enseñar, por ejemplo, el widget, la pantalla de lo que sería el altímetro con las gráficas, como veis aquí, de la altitud,
de la presión del aire, y aquí tenéis la brújula digital, perdón, ¿vale? Que moviendo el reloj pues va cambiando la dirección y hará que nos podamos orientar. Bueno, pues más o menos primeras impresiones de nuestro reloj después de varias salidas, de una salida a un 3000 del Pirineo. Deciros que nos hemos quedado muy flipados con lo de los mapas, ¿vale? Sobre todo porque vienen ya con los caminos marcados y es un punto, un plus, el poder orientarnos ya en base a una cartografía. Ya no solo en cuanto al track que vamos realizando, si queremos hacer un go back o go home o lo que queramos, sino que tenemos aquí una cartografía, además bastante buena, con caminos ya marcados que nos puede orientar, ¿vale? Mejora en el tamaño, mejora en el peso, se mantienen muchas de las características del Garmin Fenix 5, pero se le añaden los mapas. Quizás nos hubiera gustado un poco mejora de la resolución, sobre todo en zonas oscuras que cuesta un poco ver la pantalla. Al pleno sol es perfecto, no hay problema, ¿vale? Pero en zonas, por ejemplo, en habitaciones cuesta un poco de ver. Haremos la review, como siempre, en nuestra página web, en trailrunningreview.com, así que atentos, donde os explicaremos la autonomía, por ejemplo, y entraremos en las funciones como, por ejemplo, la app del móvil, el Garmin Connect del PC, todo esto del Garmin Fenix 5 Plus en trailrunningreview.com. ¡Hasta la próxima!